nuevas elecciones significaría más o peor de lo mismo. Entonces yo creo que el mensaje de la fiscal de la Nación también va a tener un impacto sobre la elección en el Congreso de la República. Y vamos a conversar sobre esta complicada situación con Angélica Musayón. Ella es analista política de Chiclayo y está enlazado también con nosotros vía Zoom Iván Hurtado. Él es el director ejecutivo del think tank Sociedad Abierta de Cusco. Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, Nicolás. Sí, yo quisiera que comencemos con Angélica. ¿Qué crees que va a pasar, Angélica, en esta situación endemoniadamente complicada en la que estamos? Y buenos días también con todos tus radioescuchas, televidentes y seguidores de las diferentes redes sociales. En primer lugar, pensar que la solución a la crisis política que hoy vive nuestro país va a emanar de esta nueva junta directiva del Congreso de la República es estar pensando en una solución ineficaz, inmediatista y que va a contribuir a mantener este caos político que no viene desde ahora, Nicolás, que viene desde hace varios años y que hoy día lo hemos podido evidenciar y vivir de manera más clara porque la situación de la crisis de la pandemia y todos los problemas que se han ido evidenciando por cada uno de los ciudadanos nos ha puesto en atención de la agenda política a nivel nacional. No podemos pensar que las nuevas elecciones van a solucionar este problema político porque no tenemos condiciones para un recambio de la clase política. Nuevas elecciones significaría más o peor de lo mismo. El Perú necesita soluciones que nos lleven de una vez por todas a una estabilidad institucional, a resolver los grandes problemas que tiene el país, la corrupción, la inseguridad ciudadana, la ausencia de liderazgos políticos en nuestro país, que son claves para poder tener un manejo eficaz de la administración del Estado. En ese sentido, es importante que no solamente se escuchen las voces de siempre, sino de aquellos que estamos directamente involucrados con los problemas de las regiones, que muchas veces desde Lima no se ven, no se abordan. Ya estamos cansados de que siempre un grupo de personas sean los que den la pauta a la solución de los grandes problemas que vive el país y estamos en la misma condición desde hace décadas. No hemos resuelto ningún problema en las últimas décadas en nuestro país. Ahora, Iván, la pregunta sigue en el aire, ¿no es cierto? Porque es decir, cuando se habla, por ejemplo, lo decía el otro día Francisco Sagasti, hay que adelantar las elecciones o recortar el mandato del actual Congreso y del presidente, ya, pero ¿para qué entre quién? La interrogante. Es decir, ¿qué alternativa tenemos? Es dramática la situación. Nicolás, muy buenos días, gracias por la invitación, muy buenos días también a Angélica. Bueno, en primera instancia creo que hay que aprender a ver realidades y parte de esa realidad es creo que el gobierno elegido democráticamente por todos los peruanos en el proceso electoral anterior ha tenido pues un fracaso estrepitoso en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito económico, en el ámbito político e incluso en el ámbito moral y en cualquier circunstancia una democracia institucionalizada, una democracia fuerte, ya hubiera pues procedido a vacar a este presidente de la República que desafortunadamente ha sido una gran decepción para buena parte de los peruanos, ¿no? En ese entender, la salida que tenemos que encontrar tiene que ser una salida constitucional que muestre la fortaleza de la aún adolescente democracia peruana. Si nosotros vamos a esperar una salida que no está enmarcada en Constitución, lo único que vamos a lograr es pues, empeorar más aún la crisis que ya venimos viviendo hace bastante tiempo. Y yo coincido plenamente en la necesidad de llamar a elecciones generales de manera tal que volvamos a repartir la baraja y elijamos pues esta vez los peruanos quizá a una mejor alternativa que pueda entregarnos soluciones efectivas a los problemas que afrontamos los peruanos. Revisando las noticias, Nicolás, yo veía claramente cómo los indicadores muestran que los niveles de pobreza de la población peruana se han elevado pues alcanzando cerca del 27%. Lo que pedimos a gritos los peruanos, sobre todo aquellos que son los más necesitados, son soluciones efectivas a los problemas que realmente enfrentamos y entre ellos la pobreza creo es un problema sustancial, ¿no? Y en ello el descalabro económico que está viviendo nuestro país, lo único que está haciendo es agudizar aún más la situación crítica que viven muchos peruanos. No importa el color del gato, sino su capacidad de solucionar problemas. Dijo hace mucho tiempo Deng Xiaoping y creo que eso es algo que debemos entender todos nosotros y lograr luchar por un Estado que sea realmente eficaz en el logro
sus objetivos, ¿no? En educación, en salud, claro, y en todos los problemas críticos que tiene nuestro país, ¿no? Ahora, el problema es que si uno proyecta la situación actual, la posibilidad de la salida del presidente Castillo es claramente es decir, es algo que puede ocurrir en más corto plazo de lo que tal vez hasta él imagina. Ahora, el problema es que eso nos enfrenta no solo al tema de que se tomen propuestas como la de Francisco Sagasti, sino, es decir, en el Congreso está en marcha no solo el tema de la vacancia al presidente Castillo, sino cuyas circunstancias políticas van a cambiar significativamente a partir de la declaración de Bruno Pacheco. Eso yo creo que todos estamos claros, ¿no? Sino que además hay un proceso para inhabilitar a Dina Boluarte, lo cual dejaría el gobierno en manos del Congreso. Ahora, ahí empieza la disputa, porque los congresistas lo que dicen es que la Constitución a lo que los obliga es a convocar elecciones a presidente, pero no al Congreso. Pero es un Congreso tan desacreditado que va a ser un gobierno, si se pretende instalar un gobierno al Congreso, con muy poca credibilidad y muy inestable, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre eso, Angélica? Lo que tú señalas es muy cierto. La inestabilidad no se daría a partir de que la conducción del país la tome el presidente o la presidenta del Congreso, sino que desde ya tenemos una representación congresal tremendamente desconectada de la ciudadanía. Y que en este ejercicio de funciones que hemos visto de cada uno de los congresistas, hemos visto defender sus intereses partidarios, particulares, y prueba de ello es que tenemos un Congreso fragmentado, atomizado, que ni siquiera han sido capaces como políticos de poder consolidar la unidad al interior del Congreso y llamar a los peruanos a la unidad. El Congreso de la República se ha convertido en un actor que ha acrecentado la crisis. Si bien es cierto, hoy el presidente tiene claros indicios de corrupción, al presidente no se le desacredita a partir de estos actos de corrupción, sino incluso antes que asuma el mandato. Y esto es parte del accionar de los líderes políticos, que dudo mucho que vaya a cambiar, que no están viendo los grandes intereses nacionales y las demandas ciudadanas, sino que siguen peleando y pugnando por una cuota del poder, y probablemente también sigan peleando por tener alguna repartija dentro de los ministerios, algunos diezmos en las obras públicas, y que quizás eso en medio de esta crisis no lo han podido obtener. Entonces, tenemos una clase política en el Congreso totalmente desacreditada, desvinculada de la ciudadanía, y en ese sentido necesitamos renovar los cuadros políticos dentro de los partidos. Necesitamos ciudadanos al servicio de la nación, ciudadanos de vocación, ciudadanos comprometidos realmente, y no que sean representantes pues de mafias políticas. Hoy día, lamentablemente, la gran clase política que nos representa son mercaderes de la política, son en muchos de los casos son sicarios políticos que intentan atacar, amedrentar a los liderazgos que realmente quieren servir al país. Entonces nosotros estamos en una situación donde no tenemos opciones para un auténtico recambio político. No se trata de decir nuevas elecciones. Nosotros, como analistas políticos, gerentes políticos que hacemos gestión política, tenemos que pensar ya, esta es la decisión y cuál es lo que viene para el futuro del país. Necesitamos tomarnos en serio el futuro del Perú, y no solamente lograr que aparezca mi agrupación política o una figura o un caudillo político o una representación política que no resuelva las grandes demandas ciudadanas. Yo tengo una interrogante, Iván, que me sorprende mucho, sinceramente. Es decir, estamos en medio de una profunda crisis política, y la calle no se está pronunciando, es decir, porque al final la calle se ha convertido en la manera de expresarse de los ciudadanos, aparte de las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando con la gente desde tu punto de vista? Es decir, porque la gente, por lo menos es la percepción que yo tengo, aparte de las protestas sociales que hay, ¿no es cierto?, en diferentes lugares del país, la sensación que a mí me da es que la gente está como pasmada, ¿no?
sin capacidad de reacción, y eso tal vez tiene que ver porque no sabe a quién seguir, ¿no? Bueno, yo coincido en cierta medida con lo que indica Angélica, en que vivimos pues una grave crisis de representación política y no contamos con liderazgos lo suficientemente maduros y coherentes que puedan movilizar a la ciudadanía en aras a un objetivo que solucione de manera estructural de alguna manera el problema político que vive en nuestro país, ¿no? Es necesario alentar un conjunto de reformas que pasa por el fortalecimiento de los partidos políticos y la capacidad de este sistema de llevar a los mejores cuadros digamos, dentro del menú que uno va a elegir a sus autoridades. Sin embargo, ese conjunto de reformas no se puede dar pues en el marco de un escenario como el que venimos viviendo, en donde las contradicciones están bastante agudizadas y donde tenemos una clase política completamente desacreditada. En ese sentido, yo creo, como dije hace un instante, que tenemos que buscar una salida constitucional y al margen de los muchos escenarios que existen, lo que esperamos nosotros es pues la salida del señor Pedro Castillo, que inmediatamente debe asumir en Constitución la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte. Ya en el camino se irán viendo los otros escenarios que se irán dando a partir de las investigaciones que viene llevando adelante la Fiscalía. Ahora, el escenario de un gobierno que emerja del Parlamento sería en aquel caso en que renuncie la señora Boluarte o también sea vacada. Entonces yo creo que hay que aprender a diferenciar las salidas de mediano, corto y largo plazo, que son completamente distintos. Sí, tenemos que reestructurar el sistema político de nuestro país, pero eso requiere de un gobierno capaz de llevar adelante una agenda de consensos, una reforma de consensos que realmente mejore la situación política de nuestro país. Ese evidentemente no es el caso en este momento, ¿no? Yo les agradezco mucho a ambos, a Angélica y a Iván, por esta conversación y los comprometo a mantenernos en contacto, porque como ustedes mismos han señalado, ya de opinólogos limeños hemos tenido suficientes, ¿no? Cuando hay gente pensante que tiene mucho que aportar, ¿no? En el interior del país. Ustedes son de Chiclayo y de Cusco y tienen nuestro compromiso de que este es un espacio abierto para escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un gusto conversar con ustedes.